Fíjate, decías la inflación 2021, 2022, 2023, seguramente 2024, y me he acordado de la transitoriedad. Vaya tela marinera decirnos que esto iba a ser pasajero. Y en Europa ya se ha anticipado el recorte de tipos de interés. Ya el BCE ha telegrafiado que en la próxima reunión, que la tenemos ya de ya, van a bajar 25 puntos básicos los tipos de interés. De largo y por eso hay que reducirlo, digo, te has pasado de todo. Es decir, te has pasado de listo cuando dices que la inflación es transitoria. Te pasas de listo cuando en el mes de mayo de 2022 todavía estás haciendo QE y con los tipos en tasas negativas y la inflación en el 9%. Eso es como para colgarla de un poste a Christine Lagarde. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. Al final parece que la economía es muy difícil, es verdad que hay muchas variables que tenemos que tener en cuenta, como hemos hablado muchas veces, ese impacto del déficit fiscal que en su momento no lo supimos ver, ¿no? Desde un punto de vista analítico, y que al incorporarlo pues ya te das cuenta de hasta dónde han dado la patada hacia adelante. No era o era más bien difícil ver hasta dónde podían dar la patada hacia adelante, quizá porque éramos muy ingenuos, ¿no?, al pensar que podían endeudarse en estos niveles desde Estados Unidos para evitar un depuraje de la economía, ¿no?, que al final es lo necesario dentro de un esquema de subida de tipos de interés tan abrupta que estábamos teniendo. Pero claro, yo decía, esto es como la bajera de la cama, ¿no? O quieres inflación y se te mete por un lado la bajera de la cama, pero por el otro no, porque es una cama o es una bajera más estrecha que lo que tiene el colchón. Entonces dices, o eliges inflación o eliges recesión, o no puedes elegir otra cosa, porque si eliges otra cosa estás en un mundo idílico que no tiene mucho sentido mayor. Entonces parece que han elegido, sin quererlo o no sé si queriéndolo, pero el camino de una inflación anómala. Es decir, que es posible, y ahora me dices tú qué piensas, que tengamos una inflación más cerca del 4 que del 2 o del 3 en noviembre, si tenemos 0,3%, 0,3%, 0,3%. Hablo en Estados Unidos. En Europa, ahora lo comentamos, pero por ejemplo en España está repuntando otra vez la inflación también. Sí, Estados Unidos ahora va a abrir un periodo que dura 3 meses donde tuvo inflaciones mensuales hace un año bajísimas, ¿no? Lo cual hace que, como no revierta la inflación mensual, porque es que hablar de inflación interanual es tal estupidez. Conceptualmente es tan estúpido hacer eso, porque no me da ninguna información, ¿no? La información es información para un ciudadano que realmente merece la pena. Dices que ¿cuánta capacidad adquisitiva he perdido desde la pandemia? Eso me interesa. Soy un 22% más pobre. Digo, vale, genial. Si no he rentabilizado mi dinero, he perdido un 22% de capacidad adquisitiva. Sí, vale, genial. Otra información que me interesa. ¿Cuánto sube todos los meses la inflación? Porque como en Europa estaba subiendo a un ritmo de 0,6, 0,7, digo, es una bestiada, 0,6, 0,7. A mí no me cuentes que la interanual es de un 2 y pico porque comparas con un mes de hace un año que era exactamente más alto y por eso el 0,7 no parece malo. Digo, no me cuentes historias, o sea, cuéntame cuál ha sido el último dato de inflación para saber si efectivamente los precios están subiendo o no. Y si me dices que suben a un ritmo de 0,6, 0,7... Tío, eso es una barbaridad. Es una barbaridad, porque es capacidad adquisitiva que yo pierdo todos los meses y que se tiene que ir agregando. Una vez tienes ese concepto, dices, hasta ahora nos hemos beneficiado ¿de qué? De que comparábamos con un año que tenía tasas de inflación muy altas. A medida que prospera el año, con esta métrica absurda de la inflación interanual, dices, va a ser mucho más difícil combatirla y bajarla al 2%, porque ya comparas con meses anteriores que no son tan altos. Y los próximos 3 meses pues van a ser un auténtico reto para la Reserva Federal y para el BCE, que veamos que la inflación interanual se va al 2, como tú decías, lo más probable es que vaya al 3 o incluso que supere el 3, y en el caso de Estados Unidos que se acerque al 4. Y entonces dices, bueno, pues llevo con inflación 2021, 2022, 2023 y parece que todo 2024 con inflación, y cuando acabe 2024, pues no sé si 2025 va a ser tan bonito como lo pintábamos al principio. Todo lo que te han quitado no lo vas a recuperar, porque lo que no va a pasar, porque los propios bancos centrales no lo permiten, es que haya deflación real, o sea, bajadas de los precios reales, porque eso es muy peligroso y lo hemos vivido en Japón. Con lo cual, tú te has empobrecido y punto. Y dices, vale, ¿y esto se lo debo a quién? Digo, pues a los figuras que nos sacaron de la recesión en la pandemia,
echando mano a unas herramientas que eran correctas, pero que las utilizaron de forma desproporcionada, o sea, mataron la hormiga a cañonazos y encima mantuvieron esa batalla durante todo el tiempo. Estados Unidos la sigue manteniendo. La política fiscal que llevan hoy es como si estuviesen en recesión, cuando están creciendo por encima, o estaban creciendo hasta hace poco por encima del punto de equilibrio y tienen la inflación descontrolada y tienen pleno empleo. O sea, es que no hay manera humana de entenderlo. Fíjate, decías, la inflación 2021, 2022, 2023, seguramente 2024, y me he acordado de la transitoriedad. Vaya tela marinera de decirnos que esto iba a ser pasajero, y digo, joder, pasajero, siempre te lo he dicho, ¿no? Digo, mi vida es pasajera, ¿no? Partiendo de la base, ¿no? No, pero es verdad, ¿no? Quitando esta broma, es cierto lo que dices. Y a mí me parece peligroso, ya vamos a Europa y luego vamos a aterrizar esto como inversores, que se puede invertir dentro de este esquema y adaptarnos a estos, digamos, estos escenarios, y ahí vas a tener tú mucho que decir, luego lo vamos comentando, pero en Europa ya se ha anticipado el recorte de tipos de interés. Ya el BCE ha telegrafiado que en la próxima reunión, que la tenemos ya de ya, van a bajar 25 puntos básicos los tipos de interés. Quizá, esto me lo dicen muchos analistas también, a lo mejor se precipitaron al subirlo de más y van a hacer como una pequeña corrección de una subida de más que les pudo haber sobrado. Eso me dicen algunos, ¿no? No sé qué piensas tú, pero lanzará el mensaje del mercado de vamos a aliviar la política monetaria en un entorno en el que tampoco es que esté controlada al 2% la inflación en Europa, ¿no puede generar cierto riesgo de que les vaya de madre otra vez? Yo creo que hay varios puntos. Dices, bueno, nos hemos pasado de largo y por eso hay que reducirlo. Digo, te has pasado de todo. Es decir, te has pasado de listo cuando dices que la inflación es transitoria. Te pasas de listo cuando en el mes de mayo de 2022 todavía estás haciendo QE y con los tipos en tasas negativas y la inflación en el 9%. Eso es como para colgarla de un poste a Christine Lagarde. Pero lo más duro es cuando encima dice que no se arrepiente de nada de lo que han hecho, lo cual demuestra una falta de humildad absoluta y una falta de autocrítica total. Es como decir, pero de verdad no eres consciente de que tenías que haber empezado un año antes a combatir la inflación y haber tomado las medidas menos agresivas que las que tomasteis en términos de, por ejemplo, de incremento de la masa monetaria. Pero da igual, se equivocaron en 2021, se equivocaron en 2022 que empezaron tardísimo, se equivocaron con todo lo que han ido haciendo hasta ahora. Y lo único que están haciendo bien, en mi opinión, en el BCE es, han telegrafiado esta primera bajada, pero no te dan una idea de qué más va a venir. O sea, hay una cierta duda. Después de esta primera bajada hay algunos consejeros que son dovish que quieren otra en julio y otros que dicen que ni loco, ¿no? O sea, que no está claro. Y creo que lo mejor que pueden hacer es callarse, porque me da la sensación de que se van a volver a equivocar. Van a bajar en junio a 0,25 probablemente y se van a encontrar con los datos de mayo, junio y julio de inflación al alza por el efecto base. Y cuando se quieran dar cuenta, estaremos en agosto publicando los datos de julio con inflaciones que estarán probablemente por encima del 3%, y no te extraña nada que lo que leamos en el research que tú y yo leemos de Bloomberg, de Reuters o de cualquier otra fuente sea el error del BCE al bajar tipos precipitadamente, lo cual nos va a llevar a olvídate de cualquier bajada adicional hasta el mes de diciembre en el mejor de los casos, si es que lo hay. Con lo cual no creo que vaya a haber tanta diferencia entre lo que va a intentar hacer Powell y lo que va a hacer Christine Lagarde. Lo que pasa es que Christine Lagarde tal vez está harta de que le digan que ella siempre hace lo mismo que ha hecho la Reserva Federal, pero con unos meses de retraso. Y tal vez esta estupidez la lleve a querer ser pionera, en este caso bajando 0,25. Pero lo cierto es que yo tengo la sensación de que va a ser un error, que van a bajar una vez y no un ciclo de bajadas, y que para ver un ciclo de bajadas probablemente va a haber que esperar a 2025, salvo que haya un descalabro económico que entonces justifique que vuelvan otra vez a la manera en que actuaban antes de la pandemia, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, y además, fíjate, decías, hay una cosa que han hecho bien y yo incluso apuntaría otra más con respecto a la Fed, ¿no? que quizá debería ser un poquito más o más ágil debería haber sido, pero la reducción del balance sí que me ha parecido que ha sido más consecuente, de reducir en parte la masa monetaria, y ha generado más efectos que lo que ha hecho la Reserva Federal. De hecho, el incremento de salario por hora y los porcentajes de incremento más o menos
lo tienen bajo control ahora mismo, o con pendiente descendente. En Estados Unidos quizá hay un poquito más dudas, y luego la reducción del balance ya no es que lo hayan reducido menos, sino que han anunciado una disminución de la reducción del balance, con lo cual le estás diciendo al mercado voy a ser mucho más laxo de lo que lo estaba siendo previamente, ¿no? Con lo cual, para mí un disparate absoluto, teniendo en cuenta que por un lado quieres sorber y soplar, ¿no? Al mismo tiempo. La economía americana es una especie de economía drogadicta del estímulo continuo. Pasó desde el año 2008 con la gran crisis, con el QE1, con el QE2, con el QE3, después intentan subir tipos, la lían en el mercado interbancario, en el mercado monetario, se van los tipos al 9% en intradía, hace QE4 comprando letras del Tesoro, luego llega la pandemia, hacen QE ilimitado, entre medias tienes a Donald Trump que baja impuestos en uno de los países donde menos se paga, porque además está los impuestos que tienes que pagar y lo que luego pagan las multinacionales. Cuando ves el tipo impositivo que paga un Google, un Amazon o una compañía de estas, te entra la risa, vamos. Todo eso, todo ese, por eso digo que está dopado, o sea, es un régimen totalmente dopado. En condiciones normales no obtendría los resultados que obtiene, ¿no? Y todo eso lo que hace es engrosar un déficit que se suma año tras año hasta llevar a la deuda más de un 130% sobre el PIB. En el caso de Europa, yo estoy de acuerdo contigo, al menos se está intentando controlar la deuda sobre el PIB, se está intentando controlar el déficit. Dices, hombre, ¿lo vamos a hacer en plan drástico? Digo, no, hay letra pequeña para que des margen de maniobra a los países. Pero el hecho de que ya estés en esa dinámica de hay que reducir el endeudamiento, seguimos reduciendo el balance, hemos estado 5 trimestres sin crecimiento económico y no hemos hecho tonterías como volver a estimular la economía o bajar tipos. Dices, hombre, pues es un camino esperanzador, ¿no? Dices, estamos volviendo a recuperar la cordura. Cuando miras en Estados Unidos, de cordura hay cero. Es como ver el juicio de Donald Trump, exactamente lo mismo. Vamos, es una película de Hollywood, lo que tenemos, ¿no? En términos de mercados y en términos de economía y en términos de políticos. Dices, bueno, ¿a dónde van a ir a parar? Digo, no sé, pero evidentemente el futuro de Estados Unidos es el que pinta Ray Dalio. Estás en la fase 6 de 6 de la caída de un imperio, que se alargará años, claro que sí, pero viendo cómo están actuando ahora, dices, vamos, lo único que habéis hecho es apuntalar esa idea. En los últimos 2 años habéis apuntalado la idea de que estáis en la fase final. Por cierto, muy recomendable el libro de Ray Dalio, que habla de todo esto. La verdad que si tenemos que recomendar un libro, además del de Pablo, por supuesto, el de Ray Dalio siempre hay que leerlo, ¿no? Es fantástico, ¿no? Ese libro de Ray Dalio donde comenta todas estas ideas. Pero fíjate, yo creo que la espada de Damocles también de Europa es el euro, precisamente, porque también si lanza una señal de reducir tipos de interés, también el euro se le puede ir de madre, perder la paridad otra vez, si la Fed mantiene tipos más altos también durante más tiempo, importas inflación porque los costes de las materias primas se pagan en dólares y eso se te va también, con lo cual encajar ese puzzle va a ser muy difícil, va a ser un reto tremendísimo para la zona euro. Es que yo no creo que el euro se vaya a debilitar mucho con el dólar. Inicialmente tiene todo el sentido del mundo lo que dices, pero es que yo no me creo que vayan a bajar más de una vez. Y en cuanto, después de haber bajado en junio, en cuanto te vengan 2 meses seguidos de subidas de tasa de inflación, la gente se va a acordar de las presunciones que hacían en enero de los tipos en Estados Unidos, cuando decían que iban a bajar 6-7 veces, ¿no? Y luego decían que 1-1,5. Pues yo creo que en Europa se ha aprendido esa lección. Ahora a lo mejor tienes el calentón de en Europa ya han empezado, pero cuando veas datos de inflación al alza dirás, no, esto ha sido pues como lo de Japón, un mero ajuste de un movimiento de un 0,25, ¿no? Y ya, y vas a ver el fin de año con estos tipos probablemente y a ver si se pueden mover ahí o no.